tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Hoy de una manera muy especial le damos infinitas gracias al Señor que nos está permitiendo culminar el estudio de nuestro manual, La Historia de la Salvación, con este lindo tema. Con todo el entusiasmo que nos regala el Espíritu Santo, preparemos nuestro corazón, así como nuestros implementos para aprender a cruzar el puente. Y vamos a hacerlo con una oración. Y todos juntos vamos a decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, amado Señor, bendito seas. Te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Padre, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que toda esta enseñanza que tuvimos durante este tiempo sirva para edificar nuestra vida y para que nos demos cuenta y valoramos todo lo que tú has hecho, Señor, a través de la historia, a través del tiempo, a través de todos estos personajes para llevarnos una linda enseñanza a nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos que todo esto podamos practicarlo en nuestra vida, pues tu palabra está vigente en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que es Dios, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Un pueblo que se forma liberándose de la esclavitud. Los descendientes de los patriarcas se establecieron en Egipto. Ahí sufrieron la opresión y la esclavitud. Clamaron a su Dios y Él los liberó, sacándolos de la esclavitud. Moisés fue el guía elegido por Yahvé, su Dios, para llevar a cabo esta misión libertadora. Leamos entonces nuestra cita bíblica que nos dice: yo vendré a salvar a mis ovejas para que no estén más expuestas al pillaje. Voy a juzgar entre oveja y oveja, y yo resucitaré para ponérselo al frente un solo pastor que las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Esta cita la vamos a encontrar en Ezequiel, en el capítulo 34, versículo del 22 al 23. El título de nuestro tema: preparémonos para cruzar el puente. La historia de la salvación es la realización que Dios quiso a favor de la humanidad, que tiene su realización perfecta en Jesús de Nazaret, que murió por nosotros. Y para nuestra salvación resucitó y subió a la presencia de Dios, lugar de nuestro destino final. Nuestra salvación tiene una hermosa historia que tiene un pasado que comienza con la creación. Se concreta en Abraham, pasando por Moisés, por los reyes y profetas, hasta Juan el Bautista. Todo este pasado, narrado en el Antiguo Testamento, conduce hacia Cristo nuestro Salvador. Él da cumplimiento a la promesa de salvación. Leamos juntos nuestro enlace, que dice así: estamos concluyendo este camino de salvación. Hemos aprendido que Dios entra en la historia para salvar. No nos salva al margen de ella. Su alegría es estar con los humanos. Esto está en Proverbios, capítulo 8, versículo 31. Recordar las maravillas de Dios en el pasado reafirma nuestra confianza de que Cristo resucitado sigue vivo y actuando en nuestro tiempo. Hoy veremos cómo todo el Antiguo Testamento nos jala hacia Jesús, palabra encarnada del Padre. Objetivos: afianzar nuestra convicción que Jesús es el centro de la historia de la salvación. Él es el río de agua viva que atraviesa toda la historia de la humanidad. Hoy queremos cruzar el puente del Antiguo Testamento, recordando las palabras Dei Verbum en el numeral 16 que nos dice: Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente como escondido en el Antiguo, y el Antiguo está patente y manifiesto en el Nuevo, porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante, los libros del Antiguo Testamento, recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación
en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. La esperanza mesiánica. La experiencia del recorrido del camino de Israel nos ha dejado con el deseo de conocer más el Antiguo Testamento, el antiguo poblado de la Biblia. Crucemos los puentes, caminemos sobre el río Jesucristo y de su mano vayamos caminando por los barrios ya conocidos por los historiadores, profetas y sabios, quienes con el tiempo, en su tiempo, a partir de la situación, hacen una reflexión de fe en las que poco a poco descubren y anuncian la necesidad y la certeza de un Salvador, de un Mesías, lo que significa que ellos leyeran el futuro y lo describieran con los detalles de quien estuviera ya viendo lo que iba a suceder. Lo que hemos estudiado, el pueblo y los escritos sagrados, a partir de la situación presente, vuelven sus ojos de fe al pasado para recordar la acción del Señor y de su pueblo y renovar el proyecto de Dios y así lanzarse, aunque de una manera oscura y borrosa, pero con una certeza total hacia el futuro. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. En Jesús se cumplen todas las promesas del Antiguo Testamento. En Él llega a su plenitud toda la historia de la salvación, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y con su gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad. Instaura y hace presente el reino de Dios. Nos revela la misericordia de Dios, que es nuestro Padre. Manifiesta y realiza la agrupación de los hombres divididos por el pecado. Agrupa en torno a sí discípulos y gente que lo siguen, formando con ellos la comunidad, el nuevo pueblo de Dios abierto a judíos y gentiles, y en su sangre sella la nueva alianza. Los historiadores consideran el éxodo como un acontecimiento definitivo, el conocimiento del nombre de Yahvé, la fe a ese Dios que está con el pueblo, les hace comprender que Dios no ha liberado para ser felices para siempre. Esto lo vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 20-24. El éxodo no significa solo pasar el Mar Rojo, ni llegar a conquistar las tierras cananeas, sino salir de la esclavitud y continuar más allá de todas las fronteras. Por eso, al pensar y prever para el futuro, sienten la necesidad de un nuevo profeta y procurar una organización popular para poner en práctica el proyecto de Dios y así servir para siempre al Señor. Esto lo vamos a encontrar en Génesis, versículo 12, de 1 al 5. La experiencia del destierro acrecentó y avivó la esperanza de un Mesías libertador y está continua en los afanes de la restauración. Después del retorno, la persecución y martirio en tiempos de los macabeos les abre a la fe en la inmortalidad del alma, en la resurrección. Esto lo vamos a encontrar en Segunda de Macabeos 7:9. Jesucristo es como un río. Él es el centro. Él es el centro y eje de todo el poblado de la Biblia. Por Él han sido creadas todas las cosas. Con Él, Dios nos ha dicho sus palabras definitivas y en Él ha sido salvados todos los hombres y mujeres y unificados todos los pueblos. Los profetas. En este periodo surgen importantes profetas como signo de la alianza entre Dios y su pueblo. Son hombres extraordinarios, llamados por Dios a ser su voz entre el pueblo. Sus acciones especialmente recordando a su pueblo la alianza que tienen con Dios, con sus hermanos, la creación y afianzar la esperanza en el Mesías y en su reino en medio del olvido y la tristeza, suerte de Israel. Y como ni a los profetas hicieron caso, Dios rechazó a su pueblo con la destrucción de los reinos de Israel y de Judá. Fue el castigo en la alianza como parte del pueblo. Y así anuncia
cada uno en su etapa. Tenemos entonces en el primer subgrupo a Amós, que nos dijo: reconstruir el reino de David, tener prosperidad y abundancia y poseer la tierra. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé y a David su rey. Oseas: por la infidelidad del pueblo de Dios, Israel se quedará mucho tiempo sin reyes, dominado por los imperios, pero al convertirse, algún día encontrarán un nuevo David. Isaías 1: porque un niño nos ha nacido, grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David, y sobre su reino para restaurarlo y consolidarlo en el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sofonías: esto les anima a esperar el día del Señor. Yahvé, tu Dios, está en medio de ti, un poderoso Salvador. Miqueas: que el Mesías nacerá en un pueblito insignificante para señalar su origen humilde y entre los pequeños. Pero tú, Belén de Efratá, aunque eres la más pequeña entre los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Entonces tenemos el subgrupo 2. Jeremías: en estos días haré nacer un nuevo brote de David que ejercerá la justicia y el derecho en el país. Suscitaré a David un germen justo. Ezequiel: yo haré surgir un único pastor que esté al frente del rebaño, a David mi siervo. Él, mi siervo David, será jefe en medio de ellos. Isaías 2: este siervo de Yahvé se irá apareciendo como una imagen del Mesías. Un Mesías que para reinar tendrá que sufrir, padecer, ser despreciado y humillado. Zacarías: el Mesías pacífico y pacificador. Alégrate muchísimo, salta de gozo, pues tu rey viene hacia ti. Él es santo y victorioso. Daniel: es un libro apocalíptico. Por tanto, presenta su mensaje en visiones y en clave. Al revelar el sentido de la historia, la acción reinante del Hijo del Hombre revela la victoria al final de los tiempos, simbolizada en las 70 semanas. He aquí que en las nubes del cielo venía el Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y su reino no será destruido jamás. 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo para instaurar justicia eterna, para ungir al Santo de los Santos. Todos esta enseñanza traen sus citas bíblicas. Esa ustedes la pueden leer en su manual y compararla en su Biblia para confirmar lo que nuestro manual nos está indicando. El grupo de los sabios. El pueblo siente un anhelo de vivir, pero se le enfrenta el sufrimiento, el dolor, la muerte. La sabiduría consiste en saber vivir, buscar y elegir los buenos caminos en la vida cotidiana. Los sabios van recogiendo las experiencias del pueblo en proverbios y refranes, y también recuerdan el caminar del pueblo en su historia pasada, y reflexionan sobre la naturaleza, sobre el origen y sobre el modo de alcanzar la sabiduría. En esta búsqueda fueron descubriendo en lo profundo de toda vida la sabiduría de Dios. Y hasta le dieron forma de persona. Hablaron de ella como refiriéndose a alguien y no simplemente a algo. Se equipará así la palabra creadora de Dios, Dios de los padres, Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste el universo y con tu sabiduría formaste al hombre. Esta reflexión nos ayuda a descubrir lo que se llama la preexistencia de Jesús, verbo encarnado. La existencia de Jesús que comienza en el tiempo se hace una con la existencia del verbo, la palabra, la sabiduría de Dios que existía desde siempre.
Los salmos son una expresión muy variada y completa de los sentimientos y de la fe del pueblo, de sus comunidades y personas. Son cantos, oraciones de súplica, alabanza, perdón, himnos para mostrar la grandeza de Dios y para recordar la historia del pueblo, poemas para enseñar y animar la sabiduría de vivir, de elegir un buen camino. Los salmos brotan a lo largo de todo el camino de Israel y recorren toda la historia, etapa del desierto. Salmo 136. Tiempos de David, Salmo 132. De la Revolución Macabea, Salmo 79. Son un resumen de todo el Antiguo Testamento. Pues bien, en los salmos, especialmente los llamados mesiánicos, los que centran la atención en el que ha de venir, encontramos la esperanza mesiánica. Los salmos consideran a Yahvé Dios como el único rey de Israel y del universo. Digan entre las naciones, Yahvé es el rey. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Eso está en el Salmo 96, 97, 99. Otros salmos anuncian al Mesías, al ungido. Los reyes de la tierra conspiran contra Yahvé y su ungido. Salmo 2:2. Tú das más a las victorias a tu rey y muestras compasión con tu ungido, con David. Y su descendencia para siempre. Salmo 18:51. Brotará un Salvador entre los hijos de David y permanecerá su familia cual antorcha ante mí. Salmo 132:17. Jesucristo es el culmen de la historia de la salvación. Jesucristo, que es centro y fin de la historia de la salvación. Toda la historia de Israel se encaminaba hacia Cristo y se dirige hacia Él. El Padre envió a su Hijo para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios. Jesucristo, el Verbo hecho carne, con palabras, obras y señales y milagros, y sobre todo su muerte y resurrección, lleva a cabo la obra de la salvación que el Padre les confió y finalmente con Él envió al Espíritu Santo y completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive con Dios entre nosotros para liberarnos de las tinieblas, el pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna. De esta manera, hermanos, la invitación es para nosotros como comunidad CEPAF, tomados de la mano, facilitadores, interlocutores, junto con nuestro sacerdote, nos encaminamos a cruzar ese puente de la salvación, de fe, de amor, de conversión y esperanza. Nos encaminamos al encuentro con un Jesús vivo, resucitado, misericordioso, que nos está esperando al otro extremo del puente y que debajo corre el río de agua viva. Hoy, aquí, ahora, experimentemos ese amor que nos salva y sana, que perdona y provee, y sobre todo, que nos ama incondicionalmente. Que el Señor les bendiga, su hermana Nora de Samayoa. Y bien, llegamos a nuestra tarea. Vamos a ver, aquí dice que en el número 1 tenemos que hacer un mensaje de voz, expone cuál sería tu objetivo para cruzar el puente. Número 2, de los temas expuestos, ¿cuáles personajes te remontaron a tu niñez y por qué? Y en el número 3, menciona qué temas te impactaron y cambiaron tu pensamiento o actitud, como mínimo 2. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estamos hablando el día martes para hacer nuestro resumen y si tienen alguna duda, ahí lo podemos resolver. Que el Señor les bendiga.